Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este compartir la palabra del Señor. Vamos a comenzar haciendo una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Según nuestro Señor Jesucristo, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en lo secreto a tu Padre que ve en lo secreto. Toma conciencia delante de quién estás, delante del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, delante del Dios de nuestros padres, el invisible pero todopoderoso, aquel que hizo el oído, por eso nos oye, aquel que hizo el ojo, por eso nos mira. Respira profundo, relájate, quédate bajo la mirada divina de Dios. Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso, estamos ante tu presencia divina. Te damos gracias por estar aquí con nosotros, tal como está escrito en tu palabra. Donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Gracias. Estás en medio de nosotros como el aire que respiramos y acaricia nuestra piel. Gracias. Gracias. Te abrimos la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón, para que a través de tu palabra transforme nuestra vida, nos ilumine y nos fortalezca en la fe, en la esperanza y en el amor. Te ofrecemos este compartir y queremos ser esa tierra fértil donde va a ser sembrada la semilla. Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales y ven. Ven, impregna este lugar de tu presencia divina. Ven y transforma nuestra mente y nuestro corazón según tu voluntad. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, sean todos bienvenidos. Bien, queridos hermanos, me han pedido que hablemos un poquito sobre la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Y de eso quiero hablarles. Pero antes quiero darle la bienvenida a todos los católicos presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales, fieles oyentes de la palabra de Dios. No solamente a los católicos, también a los hermanos separados que nos siguen a través de las redes sociales, que aunque no están de acuerdo con la doctrina de la iglesia, saben y están convencidos que el sacerdote
les habla con fundamento bíblico y que es palabra de Dios y no la pueden refutar. También quiero saber si hay algún hermano que esté presente aquí que no sea de la Iglesia Católica, para darle la bienvenida. No le vamos a agarrar a piedra, ni mucho menos. Solamente le vamos a dar la bienvenida. Quisiera saber si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y esté presente en medio de nosotros. Que levante la mano, por favor, si hay alguno que no sea católico y nos acompaña en la tarde de hoy. No trajeron ni un evangélico ustedes. No los invitaron. ¿Ah? Bueno, a lo mejor puede ser que hay alguno por ahí escondido, no importa. Siéntese como en su casa. Vamos a hablar un poquito sobre la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Miren, hermanos, hay muchas iglesias y ustedes lo saben. El mundo entero sabe que hay muchas iglesias, muchas. Aquí a lo mejor lo conozcan, evangélicos, cristianos, testigos de Jehová, pentecostales unidos, no sé qué más, adventistas, mormones, no sé qué más, todos los nombres que puedan existir, habidos y por haber. Todo eso son muchas iglesias. Y hoy venimos a hablarle de la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Entonces, estos hermanos que vienen a traernos otras iglesias, que nosotros le llamamos sectas porque nacieron de un sector, es un sector que nació de un tronco, el tronco común era la Iglesia Católica, y de ese tronco común que lleva 2000 años salió un sector, un pedazo que enseña una doctrina distinta, una doctrina falsa, y se le llama secta. Pero ellos lo llaman iglesia para que la gente les crea, y no solamente lo llaman iglesia, lo llaman la iglesia de Cristo. Porque si no la llamaran la iglesia de Cristo, ¿quién los iba a seguir? Nadie. Pero una persona inteligente suma, resta, multiplica y divide y se da cuenta que esa iglesia no es la de Jesucristo. Fácil. Un día estaba yo dando una enseñanza en una comunidad y estaba un hermano que no era de la Iglesia Católica. Y él me dijo, yo estoy en la Iglesia de Cristo. Y yo le hice una pregunta. ¿Y usted sabe hace cuánto nació su iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Cuándo nació? Me dijo, no. Pero hoy le pregunto al pastor y mañana le traigo la respuesta. El hombre era inteligente, hombre pensante. Se fue. No le dijo al pastor que había estado con el cura allí en la enseñanza, con la gente, no. Llegó y le dijo, pastor, tengo una pregunta. ¿Me la puede responder? Claro que sí, hijo. Dime cuál es la pregunta. Pastor, nuestra iglesia, ¿cuántos años lleva? ¿Cuándo nació nuestra iglesia? Y él le dijo, mañana cumplimos 50 años. El hombre se puso a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. No le cuadró. Mañana cumplimos 50 años. Cristo vino hace 2000 años. ¿Cómo me va a decir el pastor que esa es la iglesia de Cristo? Al otro día cuando yo llegué, le di la bienvenida a la gente y le dije, ¿y el hermano que dijo que iba a preguntar cuándo fue fundada su iglesia ya llegó? Dijo, sí, aquí estoy. ¿Qué le dijo el pastor? Me dijo que mañana celebrábamos 50 años del nacimiento de nuestra iglesia.
¿Y usted qué le dijo? Yo le dije, pastor, si nuestra iglesia tiene 50 años, ¿por qué usted me mintió diciendo que esa era la iglesia de Cristo? Si Cristo vino hace 2000 años y nuestra iglesia va a cumplir 50 años, ¿por qué me mintió? Hasta hoy soy evangélico, de hoy en adelante me voy a la única y verdadera iglesia de Cristo que tiene 2000 años, que es la iglesia católica. Eso se llama una persona pensante. ¿Por qué? Porque hay una sola iglesia. Una sola iglesia verdadera. ¿Por qué decimos que una sola iglesia verdadera? De una vez se lo voy a decir. Porque todas las demás iglesias fueron fundadas por hombres. Sabemos quién la fundó y cuándo la fundó. Pero hay una sola iglesia que no es fundada por hombres, que es fundada por Dios. Y la Biblia, para que se den cuenta que es una sola iglesia y es la verdadera, la Biblia la llama la iglesia del Dios vivo. Una iglesia, esa es la verdadera. Queridos hermanos, ante miles de iglesias, sectas que se llaman iglesia, y dice que son cristianas, que son de Cristo, deben saber que solamente hay una sola iglesia verdadera, la iglesia de Dios, la iglesia del Dios vivo. Esa es la única verdadera. Las demás son falsas. ¿Por qué? Porque la fundaron los hombres. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa? La verdadera la fundó Dios. La falsa la fundaron los hombres. Y hoy vengo a mostrarles con la Biblia cómo los protestantes engañan a los católicos y cómo los católicos deben defenderse de los protestantes. Primero, los protestantes dicen, Dios no fundó una iglesia. Dios fundó muchas iglesias. Todas las iglesias son de Dios. Dios tiene muchas iglesias. Y para engañar al católico toman Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dicen los protestantes, ahí no habla de una iglesia, ahí habla de muchas iglesias. O sea, que todas las iglesias, no importa la denominación que sea, son iglesias de Dios. Escuche lo que dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí está. Otra vez, escuchen. Juan, a las 7 iglesias. Aquí los protestantes subrayan este pedacito y ponen, aquí dice que Juan le está escribiendo ¿a cuántas iglesias? A 7 iglesias. Ve que no hay una iglesia y el católico dice, oh, un rayo de luz acaba de llegar, aleluya, gloria al Señor. A mí en la iglesia católica me habían dicho que la iglesia de Cristo era una sola. Y aquí en el Apocalipsis, aleluya, acabo de ver que no es una, porque Juan le escribe a las 7 iglesias. Y son de Dios. Y el católico comienza a temblar y dice, es que los curas no leen la Biblia. Es que los curas nos predican mentira. Aquí está la verdad. De ahora en adelante yo voy a estar en la verdad. Queridos hermanos, yo les invito hoy a poner la lupa. A poner la lupa y hacerle zoom. Para que ustedes lo vean clarito. Para que lo vean en grande. Para que puedan distinguir lo que las Sagradas Escrituras dicen. Cuando el católico lee este pasaje de la Escritura, ¿por qué no enseña lo mismo que los protestantes?
Que los protestantes dicen Juan a las 7 iglesias. Quiere decir que son muchas iglesias. ¿Por qué el católico, a pesar de que Juan dice Juan a las 7 iglesias, por qué el católico habla de una sola iglesia? ¿Quieren saberlo? Bueno, en primer lugar, debo decirles, ¿alguna vez ustedes han escuchado qué significa el número 7? ¿No han escuchado la canción que dice 7 son los pecados capitales, 7 son, 7 son? ¿No han escuchado? Chándele broma. 7 en el Apocalipsis. Apocalipsis es un género apocalíptico. Y 7 significa perfección. El 7 en el Apocalipsis no significa cantidad. Para decir, Juan le escribe a las 7 iglesias, a las cantidades de iglesias que hay. No, 7 significa perfección, plenitud. Plenitud. Ah, caramba. Cuando en la palabra de Dios Juan dice a las 7 iglesias, está diciendo el número de plenitud y perfección, que en castellano traduce que la iglesia de Cristo es perfecta, es plena, es la plenitud de Dios, la iglesia, y ojo, y que esa plenitud de Dios ya está en la iglesia y no se necesita más iglesias. Pero Padre, ¿y dónde dice que en esa iglesia está la plenitud? Que la iglesia es la plenitud y que 7 significa plenitud. Si ustedes ven la carta a los Efesios capítulo, ahorita volvemos para acá Luis, no me lo pierdan. Ustedes ven Efesios capítulo 1, versículo 22, Efesios 1, 22, ustedes van a encontrar con las palabras de Pablo que la iglesia de Cristo, en ella está la plenitud. ¿Y qué significa el número 7? Plenitud. En la iglesia de Cristo está la plenitud de Dios. Y si ahí está la plenitud de Dios, no necesitamos las sectas, no necesitamos otras iglesias. Aquí está la plenitud de Dios. Óiganlo, Efesios 1, 22 en adelante. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. No quedó nada por sometérsele. Todo lo sometió bajo sus pies. Y oiga lo que viene. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su, escúchenlo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La cual es su, observe, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. A Cristo lo nombró cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y pongan la lupa para que vean lo que significa el número 7. Plenitud, ponga cuidado, dale. La cual es su cuerpo, la plenitud. ¿La qué? La plenitud. ¿La qué? La plenitud. ¿La plenitud de quién? De aquel. De aquel que todo lo llena en todo. Dios. Entonces, la iglesia de Cristo es la plenitud de Dios. Por eso Juan en el Apocalipsis la representa con el número 7. Es la plenitud de Dios. Y la Biblia, Pablo lo aclara clarito. A ver,
Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia es la plenitud de Dios. Volvemos a Apocalipsis entonces. Apocalipsis 1:4. Cuando volvemos a Apocalipsis 1:4, vamos a ir comiéndonos este caramelo de chocolate de fresa. Vamos a gustarlo. Juan le va a escribir a las 7 iglesias. Vamos a ver si dice a las 7 iglesias: la adventista, la pentecostal, la evangélica, la mormona, la católica. No, vamos a ver. ¿Qué entiende Juan por las 7 iglesias? Paren la oreja, dale. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. A las 7 iglesias que están. Observe. Ese que están, subráyelo. La iglesia que están, las iglesias que están en Asia. Está hablando del lugar, están en Asia. ¿Quieren tener una idea por qué le hablo que están en Asia, en un lugar? Estamos en El Salvador. ¿Cuántas iglesias hay en El Salvador? ¿Cuántas parroquias que usted llama iglesias? Muchas. Está la iglesia del Carmen, está la iglesia de San Pedro, está la iglesia San Judas, está la iglesia no sé, no le entiendo. Bueno, todo Guadalupe está. Y pregunto, ¿y esas iglesias son evangélicas? No. Entonces, si el Papa, por ejemplo, manda una carta a las iglesias del Salvador, ¿será que se la van a llevar a los adventistas? ¿Se la van a llevar a los mormones? No, se la va a llevar a la iglesia del Carmen, a la iglesia de San Pedro, a la iglesia de San Judas, a la iglesia de San Mateo, a la iglesia de la Divina Misericordia, a la iglesia de la Santísima Trinidad. En la iglesia de Cristo, en ese lugar, con ese nombre. Pero no quiere decir que sean otras iglesias. ¿Quieren verlo ustedes que es la misma iglesia? Vamos a mostrarle de a pedacito. Pase al capítulo 2, versículo 1, para que se den cuenta que es la misma iglesia, pero que está en tal lugar. Es la iglesia de Cristo, por ejemplo, la iglesia católica en El Salvador, la iglesia católica en Venezuela, la iglesia católica en Colombia, la iglesia católica en México. Es la misma iglesia, lo que cambia es el lugar. Por eso observen cuando Juan dice a las 7 iglesias de Asia, porque en Asia ya se habían instaurado la iglesia de Cristo, la iglesia católica, en 7 lugares. Y para que vea que son lugares, escúchelo para que vea. Capítulo 2, versículo 1. Lugares. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia. El lugar es Éfeso. Aquí no dice escribe a la iglesia adventista, pentecostal, mormona, testigo de Jehová, evangélica. No. A la iglesia que está en Éfeso. Y el ángel, otra vez repítalo, escuche. Escribe al ángel. Al ángel, ¿quién era el ángel? El ángel es el que custodia, que cuida, que guía, que acompaña. Representaba al encargado de la comunidad, al obispo encargado de la comunidad. Escribe al ángel, al encargado de la comunidad, al encargado de la iglesia en Éfeso. Observe que no son sectas, es la misma iglesia, pero que está en Éfeso, que sería El Salvador. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ya no la de Éfeso, ahora a la iglesia que está en México.
la misma iglesia, pero ahora en otro lugar. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Otro lugar. Observe que no está hablando de sectas, está hablando de lugares. La iglesia que está en este lugar, la iglesia que está en aquel lugar y en este lugar. A las 7, porque es la plenitud. Significa que no es necesario irme a una secta, porque ya Dios tiene una iglesia representada en el número 7, que significa la plenitud de Dios en la iglesia. Esta es la iglesia única, plena, donde usted puede encontrar la salvación plena y no hay necesidad de que Petronilo funde una iglesia, Pánfilo otra, porque ya está la iglesia de Cristo, que es la plenitud de Dios. Y para que los protestantes se den cuenta que cuando le dijeron que cuando la Biblia habla a las iglesias, ellos piensan que son a las sectas, van a poner la lupa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4 en adelante. Hechos 16, 4 en adelante. Van a ver que los apóstoles, paren la oreja, escuchen, los apóstoles sacan una enseñanza, sacan esto que se llama un dogma, y dice, esto tiene que ser así. Y ustedes van a escuchar que esa enseñanza, ese dogma, lo van a enseñar en todas las iglesias. Y los protestantes van a decir, ve que habla de iglesias, varias iglesias, y ustedes van a detectar algo, que cuando dice esas iglesias no se refiere a sectas, se refiere a la iglesia de Cristo en otros lugares. ¿Y cómo sabemos que es la misma iglesia? ¿Por qué la misma? Porque la decisión tomada por los apóstoles. Si fuera otra iglesia, entonces no escucharían la decisión de la que tomaron los apóstoles. Porque si estos apóstoles toman una decisión y ellos son de otra iglesia, no le van a hacer caso. Imagínense que yo llegue aquí y le diga a los adventistas, hagan esto, ¿me van a hacer caso? No, porque son otra iglesia distinta. Pero si es la misma iglesia, entonces sí van a obedecer, porque están en otro lugar y pueden obedecer. El Papa no le va a decir a los testigos, hagan esto. No van a tomar las órdenes del Papa porque son otra iglesia distinta. Si es la misma iglesia, sí van a obedecer. Entonces observen, cuando habla de las iglesias, no se refiere a que Cristo fundó muchas iglesias. Se refiere a la misma iglesia de Cristo en otros lugares. Óiganlo. Y al pasar por las ciudades, ¿una ciudad o varias ciudades? Otra vez. y al pasar por las ciudades, Miren que son lugares, no sectas, lugares. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. las ordenanzas a cada ciudad. Llegaban a El Salvador, aquí están las enseñanzas de los apóstoles. Llegaban a México, aquí están las enseñanzas de los apóstoles. Al llegar a Guatemala, aquí están las enseñanzas de los apóstoles. Al ir a cada ciudad, le entregaban las enseñanzas de los... Pregunto, ¿era la misma iglesia o eran iglesias distintas? La misma. Si fueran distintas, no aceptarían las enseñanzas de los apóstoles, porque los jefes no eran los mismos, eran otros. Pero si los jefes son los mismos, entonces van a ver que aceptan las enseñanzas de los apóstoles. Por decir, el Papa. Los del Salvador
los de Venezuela, los de Colombia, los de México, que son de la misma iglesia católica, pero están en diversos lugares, las enseñanzas del Papa la aceptan. Pero si son otra iglesia, no la aceptan. Aquí nos muestra que no eran otra iglesia porque agarraban las enseñanzas de los apóstoles. Siga. Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos, que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Para que las guardasen, eran órdenes. Así Que las iglesias... Otra vez. Así que las iglesias... Las iglesias, entonces dicen los evangélicos, ve que ahí estamos nosotros. No eran ustedes, porque ustedes no iban a observar las enseñanzas de los apóstoles. Ustedes iban a observar las enseñanzas de su pastor. Cada uno iba a aceptar las enseñanzas de su pastor. Pero aquí dice que las iglesias, todas, aceptaban las enseñanzas de los apóstoles. Pero primero dijo que era de ciudad en ciudad. Entonces no está hablando de sectas, está hablando de la iglesia en esa ciudad. La iglesia en esta otra ciudad. Fácil. La parroquia de San Pedro, la parroquia de la Virgen del Carmen, la parroquia del Divino Niño. Cada iglesia aceptaba las enseñanzas de los apóstoles, no eran sectas. Entonces, otra vez, Luis. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Eran confirmadas en la fe. Todas las iglesias, la del Carmen, la del Divino Niño, la de la Misericordia, la de Coromoto, la de Guadalupe, todas eran confirmadas en la fe. Otra cita. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7 en adelante. Observen que van a hablar también de otras iglesias. Y vamos a ver si se refiere a sectas o si se refiere a lugares. Iglesia de Cristo en otros lugares. Vamos a ver. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7. Segunda 11:7. Pequé, yo humillándome a mí mismo. Escuche lo que viene. Paren la oreja. Si ustedes prestan atención, comprenderán que cuando la Biblia habla de las iglesias, no se refiere a las sectas. Se refiere a la iglesia de Cristo en diversos lugares. Ponga cuidado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Ahí viene. He despojado a otras iglesias. Otra vez. He despojado a otras iglesias. He despojado a otras iglesias. Recibiendo salario para serviros a vosotros. Pregunto. ¿Será que San Pablo iba a los adventistas a decirle, denme platica para ayudar a la iglesia católica? ¿Será que iba a los testigos de Jehová y le decía, dame la ofrenda para ayudar a la iglesia católica? ¿Será que iba a los evangélicos de decirle, dame la ofrenda para ayudar a la iglesia católica? No eran otras iglesias sectas. Era la misma iglesia en otros lugares. Por eso dice Pablo, de otras iglesias recibí ayuda para ayudarlos a ustedes. Por ejemplo, ahorita en Venezuela está pasando la iglesia de Venezuela una crisis grande. Otras iglesias, la iglesia de Estados Unidos, la iglesia de El Salvador, la iglesia de México, la iglesia de Colombia, reúnen ayuda y la mandan a la iglesia de Venezuela. A otras iglesias despojé. Yo, lo que ustedes me dan, yo lo llevo a Venezuela para ayudar a los pobres. A otras iglesias, a la iglesia de El Salvador, a la iglesia de México, a la iglesia de Estados Unidos, a otras iglesias, les pido la ayuda para yo ir a ayudar a la iglesia
de Cristo a la Iglesia Católica en Venezuela. Eso lo hacía Pablo. No quiere decir que Pablo iba y le decía a los evangélicos: mire, necesito ayudar a la Iglesia Católica, denme la ofrenda. ¿Será que le van a dar la ofrenda? Imagínense que vaya el obispo a pedirle la ofrenda a los evangélicos. Lo sacan a piedra. ¿Sí captan la idea? Entonces, cuando la Biblia habla de otras iglesias, no se refiere a sectas, se refiere a la iglesia única de Cristo en otros lugares. ¿Por qué habla de otras iglesias? Porque la iglesia está extendiéndose. Hasta ahora está evangelizándose en las comunidades. Ya se le predicó a México, ahora vamos a predicarle a El Salvador, vamos a fundar la iglesia allí. Ya se le predicó a El Salvador, ahora vamos a Guatemala a predicar allá, a fundar la iglesia de Cristo allá, porque se estaba extendiendo el evangelio. Ahora sí, quería aclararles, porque los protestantes le van a decir a usted, es que Dios tiene muchas iglesias. Ahora le voy a mostrar que Dios tiene una sola iglesia, ojo, y que esa es la única y verdadera iglesia. ¿Por qué es la única y verdadera? Es la verdadera porque fue fundada por Dios. Y es la única porque Dios no fundó muchas, fundó una sola. Vamos, agarren la Biblia, Efesios capítulo 5, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 30, el 30. Vamos a leerlo desde el 30, a ver. Efesios 5, 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. ¿Se acuerdan cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Se acuerdan que leímos en Efesios 1, 22? Que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la... Otra vez, Luis, escuche. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Pertenecemos a un cuerpo o a varios cuerpos. Un cuerpo. Siga. De su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Oiga, dejará el hombre a su padre y a su madre. Siga. Y se unirá a su mujer. Aquí, ¿a qué le huele a ustedes? A matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a la mujer, y pongan cuidado lo que viene. Y los dos. Y los dos, el hombre y la mujer, serán una sola carne. Serán uno solo. Y si el hombre está en Guatemala y la mujer en Guatepeor, no importa, los dos son uno solo. Y pongan cuidado, yo quiero que ustedes respiren profundo. Respiren profundo. ¿Con qué va a comparar Pablo la unión del hombre, una persona, y la mujer, otra persona, y los dos se unen y pasan a ser uno solo? Que nuestra cabeza no lo puede entender. Para que lo entendamos, ¿cómo lo explica Pablo? Paren la oreja. Grande es este misterio. Lo estamos leyendo de la Reina Valera, Biblia de los protestantes, aunque le quitaron sabiduría. Por algo le quitaron la sabiduría a los protestantes. Una Biblia sin sabiduría. Pero de ahí la estamos leyendo. Repítalo, Luis, escuchen. Grande es este misterio. Ahí. Háganme un favor. Si ustedes quieren comprender lo que les voy a explicar, si quieren gustar la miel que tiene el caramelo por dentro, subrayen la palabra misterio. Repítalo. Grande es este misterio. Subrayen la palabra y se van a aprender la palabra misterio.
Y segundo, ¿es un misterio grande o pequeño? Grande. Entonces dice la Biblia, grande es este misterio. ¿Qué significa misterio? Algo que este coco no alcanza a pensar. Algo que está por encima de nuestra mente. Eso es un misterio, lo que uno no alcanza a pensar. Y porque es un misterio hay que creerlo y punto. Que los dos sean uno, y el uno está en Guatemala y el otro en El Salvador. ¿Cómo se explica eso? Eso no se puede explicar. Eso es un misterio que se cree porque está escrito. El hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre, se unirán y los dos serán uno solo. ¿Cómo? Ni se supo. Es un misterio. Hay que creerlo y punto. A eso se le llama misterio. Y dice Jesús a través de su palabra, por medio del apóstol Pablo, grande es este misterio. Y ahora, ¿con qué lo compara? Ese misterio del hombre y la mujer, que los dos son uno solo, que no se pueden separar hasta que la muerte. ¿Con qué lo compara? Listo, con la cámara. ¿Con qué lo compara? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¡Pácata! ¿Con qué lo compara? Con el matrimonio de Cristo con la iglesia, que los dos son uno solo.